Muy buenas noches. Muy pronto la donación de órganos podría extenderse a toda la población con mayoría de edad. Mientras tanto, esta actividad se encuentra entre el comercio ilegal y la cultura social, así como una forma determinante pero insuficiente para salvar la vida de terceros. Y este es un tema para analizar a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Sin lugar a dudas, es un tema de alta controversia que tiene que ver con comercio, tiene que ver con política, con religión y hasta con el asunto fundamental de salvar la vida. Este programa hemos decidido dividirlo en 4 bloques importantes, analizar con 3 especialistas. El primero de ellos es la donación de órganos en la sociedad mexicana. ¿Qué tan capaces somos como sociedad de cooperar, de participar, de fomentar esta nueva cultura que se requiere, repito, para a los enfermos, incluso de fase terminal, poderlos auxiliar en salvar la vida? El segundo bloque será de la comercialización al mercado negro de órganos. Todos sabemos que también en este asunto pues hay problemas de gente insana, delincuentes que se han dedicado precisamente a profanar lo más sagrado que es la vida humana a través de la venta y reventa de órganos en la clandestinidad. El tercer bloque hemos decidido condecorarlo con la generosidad de la aportación legislativa. Están nuestros políticos aptos, preparados, informados, capaces para legislar en esta materia, o van a involucrar la falsa y doble moralidad como en otros asuntos de controversia también que hemos tratado aquí a fondo. Y el último y cuarto bloque serán los clones humanos para los bancos de órganos. ¿Es legal, es ético crear costales, bultos humanos sin cabeza, sin miembros, pero solamente con la protección interior de órganos, sin la columna vertebral, sin nervios para no sentir dolor? Clonación. De esto vamos a hablar aquí a fondo y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros especialistas, nuestros invitados. Víctor Martínez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Israel Reyes, gran científico, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, te agradezco mucho el espacio. Al contrario, y Arnulfo Domínguez. Arnulfo, tienes algo que platicarnos, una anécdota muy seria que ha salvado la vida de tu propia hija. Así es, Carlos. Gracias por invitarme. Al contrario, Víctor, iniciamos contigo. ¿Qué representa para ti la donación de órganos? ¿Es necesaria? ¿Es un discurso político? ¿Es una necesidad? ¿Qué es? Bueno, sin duda es necesaria. Creo que nadie en su sano juicio podría oponerse a especialmente la donación altruista que se da de órganos cadavéricos, porque ya no le van a servir a quien los tiene, a quien es su disponente originario, la persona. Tampoco le van a servir a sus disponentes secundarios, o a sus herederos, o a sus familiares. Entonces creo que pues es evidente que es indispensable. La ciencia hoy ha permitido el que avancemos y el trasplante de órganos se convierta en una realidad sin mayor complicación. Evidentemente tiene sus complicaciones médicas, pero que es algo ya real que se puede hacer, que se hace cotidianamente en miles de lugares en el mundo y que salva vidas. Entonces es absurdo oponerse a una cosa de esas, y más un país y un pueblo como es el mexicano, que somos solidarios, que normalmente cuando hay sufrimiento en otro lado la gente responde. Entonces yo creo que es muy claro que no hay un problema detrás de la donación de órganos para los mexicanos. Al contrario, es una oportunidad de ayudar a otros. Dices, sería absurdo estar en contra de esta disposición voluntaria, dijiste. De aquí desprendo 2 alternativas de pregunta. Una, para la religión, creo que no, sí sería absurdo. Para la religión tendría otras disposiciones en cuanto a la donación de órganos. Y por otro lado preguntaría, ¿donación altruista o donación obligada? Bueno, respondo a lo primero. La religión, hasta donde yo sé, no hay ninguna religión, tal vez excepto los testigos de Jehová, que tenga una oposición doctrinal a la donación de órganos. Es más, el país con más donación de órganos en el mundo es España, que es mucho más intensa la vida religiosa, tiene más penetración la vida religiosa en la sociedad que en México, y además compartimos la religión mayoritaria. Aquí son mayoritariamente católicos, allá son mayoritariamente católicos. La diferencia entre la cantidad de donaciones cadavéricas allá es más o menos de 4-1 a lo que sucede aquí. O sea, insisto, es el país con más donaciones en el mundo. Bueno, tengo entendido, esto lo veremos discutir más adelante, que algunas religiones no permiten ni la incineración, menos el profanar el cuerpo humano, que debe de ir íntegro a donde deba de ir. En fin. Israel, eres tú un gran científico,
voy a ser un poco indiscreto, pero en pláticas fuera del aire me has comentado que tenemos una información genética, todos, en nuestro ADN, y que lo importante sería preservarte tal cual para que el cosmos te reciba. Bueno, efectivamente, mira, hablando de ese aspecto, ya las empresas de bioengineering ya están congelando los cuerpos, por ejemplo, allá en Massachusetts, en Boston, ya existen esas prácticas donde se congela a la persona ya muerta, porque se espera que en algún transcurso de unos 50 años o quizás menos, a través de la nanotecnología y la bioingeniería, se puedan reactivar las células madres y renazcas o se... ¿Una resurrección? Una resurrección, efectivamente. Mira, hablando históricamente, en 1800 era ficción pensar que iba a haber donación de órganos, que de una persona a otra, en 1800. Ahorita en este siglo ya es una práctica común que se puede hacer sin el mayor riesgo, porque la ciencia y la tecnología ha avanzado mucho. Si nosotros imaginamos qué pueda pasar en unos 100 años más, efectivamente el código genético, todos los órganos pierden la sangre, pierden lo psicomotriz, pero quedan intactos si se preservan bajo unas condiciones o un medio ambiente ideal. Yo creo, y yo estoy a favor de la donación de órganos, porque yo creo que salvar una vida no tiene precio, especialmente cuando nos toca muy cercanos. Yo no tengo ese caso en mi familia, pero podría imaginarlo. También yo creo que es de social responsibility o de responsabilidad social. Si nosotros ya vamos a partir en este momento, por mi parte sí me gustaría donar mis órganos para que salvaran una vida, para que existiera otra familia, para que no se desintegrara una familia. También desde el punto de vista económico, en México atravesamos por una pandemia de diabetes. El World Health Organization está diciendo que México tiene altos niveles de epidemia en diabetes. Y yo creo que aquí es donde nosotros o las organizaciones, tanto del gobierno, tanto de salud, debemos de crear campañas de concientización acerca de la salud y acerca de qué podemos hacer nosotros y cómo podemos contribuir. Yo creo que desde el punto de vista de capital humano y capital intelectual es importante tener una nación sana. Es importante implementar la práctica de donación de órganos. A ver, me sorprende un poco lo que me dices porque había entendido que tú requerías en tu última disposición mantenerte intacto, que no te incineren y que te entierren. Sí. Entonces, bueno, pues si te extirpan el hígado o las córneas, pues no vas completo. Sí, pero fíjate que sí, yo no quiero que se me incinere o yo no estoy de acuerdo en la incineración, porque yo creo que cuando uno nace y durante el tiempo que uno vive, uno toma mucho de la tierra madre, minerales, comida y todo. Yo creo que, como desde el punto de vista de la física, nada se crea ni nada se destruye, pero todo cambia. Entonces, cuando uno llega a ese momento, uno se transforma en materia, en organismos, que es el momento en que uno le retribuye a la tierra lo que uno tomó de la tierra. Esa es una opción. Por eso yo no estoy de acuerdo en la incineración. Tampoco estoy de acuerdo en que a una persona se le entierre en un cajón de concreto, porque no hay ese proceso natural, orgánico. Claro que ahorita con los avances de la tecnología, y bueno, es muy caro, pero hacer ese proceso de que se congele el cuerpo, esperando que en 100 o 50 años resucites, pues eso es interesante, aunque imagínate cómo va a estar el mundo en 100 años, será difícil. Oye, después nos platicas, porque sí lo tienes que hacer, esta información genética valiosa a la que te has referido en otros momentos, en donde tú intuyes, sabes, tienes comprobación de que somos una carga histórica genética y que tenemos memoria de sucesos que no hemos vivido, pero que sí la materia genética guardó. Efectivamente. Son los famosos déjà vu. Sí. Yo ya estuve aquí, o de repente empiezas a cantar en alemán, nunca has estudiado alemán, porque tienes una carga genética y tú es lo que no quieres perder al momento de morir. Quieres que te entierren tal cual, porque según tú, esa energía se va al cosmos. Sí, y esa parte está en la parte de la neurociencia, está en la parte de lo que hemos desarrollado, de la parte cognitiva, de la parte ejecutiva. También tenemos la parte de la memoria, la memoria reptiliana y el sistema límbico. Y eso que dices es cierto, está comprobado. Cuando nosotros pensamos que vivimos en 1800 o 1500 es porque nosotros tenemos una línea directa
a personas, a nuestros ancestors de 1400, 1500, 1600, 1700. Y como la persistencia del ser humano es lo más importante para subsistir, ese código genético lo inyecta en el ADN, pero lo inyecta en la parte cognitiva. Ahí nos platicarás más adelante de esto. Arnulfo, ¿qué capacidad social, cultural tenemos para este tema? Tú lo viviste, déjame decirte, lo sufriste, y lo sufriste en materia de conseguir el órgano, de traslados para tu hija, en materia económica, de solidaridad. ¿Estamos preparados para la donación de órganos? En este momento la sociedad mexicana yo creo que no. Y no estamos preparados por una serie de factores. Entre ellas, la fundamental creo yo, falta de una cultura, fomentar una cultura de donación de órganos. Y esto no corresponde exclusivamente al gobierno, corresponde a las organizaciones sociales en México. Y estamos viviendo una complicación por falta de donantes, pero también tenemos una falta de capacidad instalada médica. ¿Por qué piensas el gobierno? Es una decisión íntima, ¿no? Es lo más propio que tienes tu cuerpo. Tú tienes que decir por qué el gobierno. Sí, no, que el gobierno fomente una cultura de donación de órganos. Sería una tarea social. ¿Y tendría que ser el gobierno? No, ¿Tendría que ser entre nosotros? No necesariamente, no únicamente el gobierno. Es una tarea de toda la sociedad. Si todos, me refiero al sector salud, que es público y oficial, las organizaciones sociales que trabajan en México en diversas actividades. Trabajamos para desarrollar una cultura de donación de órganos. Tendríamos una posibilidad más amplia para cubrir las necesidades que tenemos en este momento. Hay ahorita en número redondo 22,000 personas que requieren trasplante de órganos. Y el nivel de donación en México es de 4.5 trasplantes por millón de personas. Es decir, es muy escaso. Es muy escaso. Y aparte de eso, tiene que ser compatible para que pueda recibir el órgano. Sí, bueno, para que haya la posibilidad de un trasplante, los análisis de compatibilidad histológica son enormes. Hay que hacer 1000 análisis, pruebas y demás para definir que un órgano es compatible con un posible receptor. Muy bien. Entonces, es importante desarrollar eso. Vamos a una breve pausa, regresamos. Les voy a platicar una anécdota de estas que ocurren todos los días y que no estamos preparados y tiene que ver con la donación de órganos. Una pausa, regresamos. Así. No, voltea. Entonces, a ver si en el siguiente botón lo puedes meter. De la comercialización al mercado negro de los órganos. Voy a platicarles una anécdota que tiene que ver mucho con el tema, que ojalá nos ilustre y lo podamos debatir. No voy a decir el nombre por respeto, por privacidad y porque no está autorizado, pero un colega de nosotros tuvo la desfortuna de que su hijo muriera en un accidente allá por Ciudad Universitaria. A alta velocidad impactó su vehículo contra un poste y el joven quedó prácticamente en fase terminal. Llegó al hospital y el padre se da cuenta con sorpresa que en los documentos que portaba en su cartera había la determinación de donar los órganos. Y el padre lo aprueba. Se sorprende que su hijo haya tomado esa decisión y lo aprueba. Pero el caso es que fue tal la inyección de químicos, tú lo entiendes mejor esto, Israel, fue tal la inyección de químicos para salvarle la vida que le destruyeron todos los órganos. Y al final de cuentas murió. Murió y no pudo donar nada. En un intento por salvarle la vida a través de la aplicación de la medicina actual. ¿Qué piensas? Sí, bueno, ese es un tema delicado porque claro que se debe de hacer lo posible por salvar la vida de las personas, ¿no? Y eso incluye riesgos. ¿Y incluye mercado negro? Bueno, no, el mercado negro sí es... Si vas a conseguir en mercado negro un hígado y te va a salvar la vida, ¿lo haces o no? No. ¿No lo haces? No. ¿Ni por salvar la vida de quien sea? No, porque ya rompemos con el valor ético, la parte de la persona, porque ¿cuál es el costo de tener ese órgano? Entonces estás ya destruyendo una familia, estás destruyendo una vida. Yo estoy de acuerdo en la donación de órganos cuando es de un accidente, cuando es de una enfermedad crónica que no esté afectando determinado órgano. Pero no te avisan, ¿o sí? Ni te avisan quién es el donador, ni te avisan de qué murió. Bueno, pero... ¿Tú lo sabes eso, Arnulfo? Así es, eso no sabemos. No debemos saber ninguna de las dos partes involucradas el origen de ambos. ¿Y tú aceptarías
participar del mercado negro con tal de salvarle la vida a tu hija? No, de ninguna manera. No. ¿Y cómo vas a saber si es o no del mercado negro? Porque, obviamente, si hay para hacer el trasplante de hígado, que es el caso que yo conocí, que viví con mi hija, se requiere de una infraestructura hospitalaria impresionante. Un mercado negro no va a poder entregarte eso, no va a poder desarrollar ciencia, por lo menos habilidades de médicos. Un equipo para atender la posoperación de enfermeras especializadas, de una alta especialización, eso el mercado negro no te lo va a dar. ¿A qué edad tu hija requirió de hígado? Se hizo el trasplante a los 9 años. 9 años de edad. Se diagnosticó desde que tenía 3 meses de edad. Los médicos mexicanos del Seguro Social lograron que ella creciera hasta los 9 años, cuando fue ya indispensable hacer el trasplante hepático. ¿Por qué? Ella ella tuvo un problema al nacer, no se desarrollaron las vías internas del hígado. La enfermedad se llama hipoplasia de vías biliares intrahepáticas, algo sumamente extraño en el país, bueno, en el mundo médico en México, un caso sumamente raro, y no hay explicación fehaciente. Algún virus atacó a la madre en el primer trimestre de gestación, esa es la hipótesis de un médico, pero no hay ninguna comprobación. Lo real es que la niña no tenía los suficientes conductos para transportar los productos biliares. ¿Cuánto lleva trasplantada? Lleva 23 años y ella vive perfectamente bien. Y además muy guapa, maravillosamente bien. Con todo respeto, muy guapa, muy inteligente, muy activa y ejecutiva. Y ejecutiva, y es una mujer de provecho para este país, y gracias a ese trasplante se desarrolló esta niña, y que por lo tanto yo sí soy un impulsor de la donación de órganos, y creo que en este país estamos todavía muy atrasados en eso. Y todavía, si vemos el trabajo de los legisladores de las últimas 3 semanas, hay una posibilidad de cambiar la ley, y una cámara dice que sí y la otra cámara lo detiene. Víctor, al interior de nuestra máxima casa de estudios, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿han tratado este tema? ¿Han analizado las consecuencias de la no o sí donación de órganos o el mercado negro? A lo largo de los años se ha tratado muchas veces. De hecho, en 1990 se fundó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas un núcleo de estudios interdisciplinarios en salud y derechos humanos, que ha venido desarrollándose desde entonces. Ha cambiado de nombre algunas veces, pero sigue tocando, y entre otros, uno de los motivos que propició la creación del grupo fue la mala regulación que había en materia de trasplantes. Porque la regulación, si se aplicaba tal cual como estaba, no permitía que se pudieran usar los órganos. Cuando las garantías para usarlos se cubrían, ya los órganos no eran útiles. Entonces fue uno de los temas. ¿Y no eran útiles por qué? Porque ya había pasado tiempo, no estaban ya en las condiciones de ser trasplantados. Entonces, uno de los temas fue, empezamos a tocar eso, después trabajamos mucho en genética, en una gran cantidad de temas, y esto se ha seguido tocando, y están todos los temas de la bioética, todos los temas vinculados con salud. La evolución de la salud de 90 para acá ha sido brutal, o sea, es un fenómeno que impacta la vida de las personas de manera cualitativamente distinta a lo que sucedía antes. Reproducción humana, el desarrollo ya de medicina genética, pero el desarrollo de antibióticos, la saturación de antibióticos, toda esta fenomenología. Estamos viendo los precios que involucra en el mercado negro internacional la donación de un órgano. Hígado, por ejemplo, $150,000, el páncreas hasta $130,000, un pulmón $150,000, la córnea $30,000, el corazón, que es quizá de los más codiciados, $160,000, y un riñón $62,000. Estamos hablando de mercado negro. Sí, yo no dudo que exista mercado negro. Yo creo que no es un tema en México. No creo que sea un problema en México. No, en México tenemos un problema de infraestructura de salud, lo decía hace un momento. Es un tema, el tema grave en México, no solo para trasplante de órganos, para atención médica, para la salud en general, es las carencias que todavía tenemos en infraestructura de salud. Oye, pero hace poco, si no mal recuerdo, tú me refuerzas, Arnulfo, hubo un partido político, que no voy a decir Morena porque se espantan muchos, pero que estuvo gestionando manifestaciones públicas aquí por Santo Domingo, en Coyoacán,
alertando a la gente que el gobierno se estaba secuestrando y robando niños para extirparles los órganos y venderlos. Se demostró que era falso. Claro, por Que era supuesto. totalmente falso. Yo no conozco Fake un news. solo caso Fake en news, México. bueno, pero la gente salía y mucha gente se lo creyó. Sí, sí, claro. Sí, pero No eso conozco un caso Y en eso es de México. una barbaridad, ¿no? Hablar de eso como si fuera un mercado. Es tan difícil encontrar la compatibilidad histológica entre donante y receptor. Tan difícil. A ver, platícanos el proceso. Yo no soy médico, Decidiste pero participé la en operación de tu hija, la Sí. intervención era urgente. ¿Qué Era pasa indispensable. entonces? ¿Qué pasa entonces cuando ya determinas sí a cirugía, a buscar órganos donantes, hospitales? ¿Qué pasa? En nuestro caso es especial porque no pudimos desarrollarlo en México. Por Recordarán que hace 25 años en México no se practicaban trasplantes hepáticos pediátricos. Es una realidad de ese país terrible. Hace 25 años, en la medicina social y en la privada, no se hacían trasplantes pediátricos. En adultos sí, pero en niños no. Entonces, ¿alguna razón? no había el desarrollo tecnológico. Los quirófanos son distintos para adultos y para niños. Eso lo aprendí en ese momento. Sí. Entonces tuvimos que ir a otro país, a Estados Unidos. Y cuando hablas de los precios del mercado negro, quizá podemos trasladarlo a los precios que hay que pagar por la infraestructura hospitalaria. ¿Cuánto? ¿Nos los puedes decir? Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos que pagar $300,000. 300,000 solamente por la atención médica. Sí, por supuesto, por la atención médica, porque el órgano es donación altruista. O sea, el órgano no lo cobra. Nada, no. Yo pienso que ningún Ni el país... trámite, ni Nada, absolutamente. Nos cobran a nosotros esto porque, primero, somos extranjeros. Es Oye, perdón, una antes de que empresa. sigas, mira, estamos viendo en pantalla la lista de espera a la que te referías. Así es. Para el riñón, 13,771 pacientes. Así Para es. la córnea, 6,945. Hígado, 324. Me parece corto, pero bueno, la realidad. Así es. Corazón, 40 personas. Y riñón, páncreas, Páncreas, 3 pacientes que están a la espera en este momento de que alguien les pueda salvar la vida. De que alguien done este órgano, pero que la capacidad de la infraestructura hospitalaria de nuestro país pueda darle esa atención a esta persona. ¿Ya la hay? que Después de requiere. 25 años ya la hay. No la hay, yo estoy seguro que no la hay suficientemente. Para trasplante pediátrico de hígado sí la hay, ya ahora sí la hay en la medicina social y creo que en la privada, pero en la social seguramente sí hay, nada más que el número de trasplantes que se hace es mínimo, es realmente incomparable frente a otros países como Estados Unidos, como España, como Holanda. Es impresionante. ¿Cómo le hace un padre de familia como tú, con un salario estable, clase media, para juntar $300,000 para una cirugía de ese tamaño? Y además, los traslados, los viajes a Estados Unidos. Así es. Hace 25 años que se determinó que era necesario el trasplante. Además, $300,000 hace 25 Hace años. 25 años, así es. Era una cantidad brutal que obviamente no teníamos nadie. Y decidimos, entre amigos periodistas, iniciar una campaña en medios para reunir fondos. Pedimos a una dependencia social, a una organización social que tomara esos donativos y los administrara para que hubiera transparencia. Nos ayudó la Fundación Mexicana para la Salud. En ese momento el doctor Guillermo Soberón Acevedo, nuestro rector, En la UNAM. era el encargado, el presidente de esa fundación, y él organizó y administró los fondos. La sociedad mexicana es generosa, reunimos los fondos necesarios y fuimos a Dallas, al Children's Medical Hospital. Oye, déjame Ahí se ser hizo la duro operación. en la interrogante, Arnulfo, Sí. pero si no hay dinero, ¿no hay salvación? No hay salvación, sin duda. Eso tienes que pagar Clarísimo, sí. y se acabó. Así es. Por lo menos la medicina en Estados Unidos así funciona, ¿no? Somos extranjeros. Nos dijeron, sí, es una... Yo traté con en una oficina a los médicos y en otra oficina a los financieros. Absolutamente un negocio. Es un negocio. Es un negocio, sin duda. Bueno, toda la Esa parte, medicina privada es sí, un negocio. Exacto, sí. Así funciona. Que ya lo hemos tratado aquí en A Fondo en diferentes temas. A veces impacta el tener que pagar tanto para salvar una vida o para una rehabilitación en terapia intensiva o para el cáncer. Tratamos un programa de cáncer. Los costos que tiene la pérdida del patrimonio familiar, el patrimonio material, el patrimonio moral. En fin, vamos a una pausa. Regresamos a Fondo.
De la generosidad a la aportación legislativa, un tema que aquí Víctor nos tiene que ayudar en mucho porque lo voy a decir de frente y como siempre hablamos aquí a fondo, pero hay tantos iletrados en el legislativo como para preguntarles si están de acuerdo en una donación de órganos. Ya de la reforma pues, educativa, ni hablar, hoy es día del maestro y yo he preguntado y lo pregunto en serio. Después de como nosotros, los adultos, padres de familia en la educación, maestros en instrucción, hemos destrozado este país y obligado a los jóvenes a las drogas o la delincuencia, hoy tenemos algo que festejar, yo lo dudo. A ver, científico, ¿qué tiene que ver la aportación médica diaria después de una donación, de una recepción de órgano? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el organismo? ¿Te acepta, te rechaza la donación? ¿Qué pasa? Sí, bueno, nosotros somos un código genético homogéneo cuando nacemos. Cuando introducimos un órgano de otra persona o un agente extraño, ese código genético cambia y lo reconoce que no es de nosotros, porque no es del código genético. Ahí, naturalmente, va a haber un rechazo natural genético. Ahí hay muchas implicaciones, como bien lo mencionaba Arnulfo. Se debe de trabajar en el sistema inmunológico para que se mantenga en equilibrio y no ataque ese órgano que lo ve como un agente extraño. Pero aquí es donde yo digo que la oportunidad de la clonación es un buen camino. Porque imagínate que si nosotros formamos bancos de clonación, como lo describiste al principio, Sí. se pueden encontrar o se pueden crear como en farm o cultivar órganos más compatibles con la genética de una persona. Ajá. Y eso va a reducir el riesgo de rechazo, el riesgo de infección y el riesgo también de causar la muerte, porque si hay un desequilibrio en el sistema inmunológico, obviamente pues te vas a enfermar de todo. Entonces, aquí yo creo que la clonación es una ventana, es una opción y también para reducir el mercado negro. A ver, eso lo tratamos en el siguiente bloque que tiene que ver con estos que así se llaman costales o bultos humanos, creados por clonación para formar órganos. O human farm. Human Farms, ¿no? A ver, tú ya nos trataste el asunto desde un punto de vista muy íntimo, muy personal, por tu hija. Tú desde el punto científico, vamos al punto jurídico. Víctor, con la calidad de políticos que tenemos, que son los mismos dando la vuelta al carrusel, con lo que hemos visto que han hecho este país, no lo digo yo, ahí está la calificación incluso mundial, ¿podemos confiar en que sean capaces de tener la mínima cultura para entender lo que es salvar la vida a través de una donación? Mira, la salida fácil es decir que no. Pero ¿Y la difícil? los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. O sea, no podemos esperar unos políticos de altísima calidad si no hay un pueblo que les exija porque finalmente los políticos salen del pueblo. O sea, no los traemos de otro planeta ¿Por qué no les exigimos? Porque somos así, porque los mexicanos tenemos unas características, porque hay una falta de cultura, hay una falta de cultura jurídica, hay una falta de cultura social. Tenemos muchos factores valiosos los mexicanos, no hay duda. Pero tenemos otros muchos que nos lastran, y que nos lastran como sociedad. Esa tendencia a la maña, A la trampa. a la trampa, incluso a la corrupción, no quiero caer en los lugares comunes, pero sucede. Entonces yo creo que hay temas ahí que no es lo que regulen los políticos. O sea, la norma está ahí y tampoco vamos mal. O sea, el tema de donación de órganos en 5 años, los últimos 5 años, se ha incrementado a 23%, bueno, casi 24%. O sea, quiere decir, no estamos mal en el ir desarrollando una cultura. Yo incluso diría que la cultura del mexicano en cuanto a la posibilidad de donación va más allá de la capacidad del Estado para desarrollar la infraestructura necesaria para que se dé esa donación de órganos. ¿Puedo confrontar? ¿Puedes confrontar? Es nada más es por tu idea. programa. No, es usted. Aquí el invitado soy yo. Yo pregunto y ustedes son los que saben. Pero, a ver, a falta de la cultura o en respuesta a que somos rehenes de una apatía social, ¿es por ello que ahora nos quieren obligar? ¿Es por ello que ahora quieren legislar para que te guste o no te guste, muerto, te van a quitar los órganos? Es que no es que nos quieran obligar. O sea, la ley, la propuesta de ley que introduce un concepto que se llama consentimiento supuesto, sustituye un consentimiento que tenía o que tiene la ley vigente, que es consentimiento tácito. En ambos casos, lo que sucede es que todos somos donadores, salvo que expresemos que no lo somos.
Esa es la idea de los dos consentimientos. Nada más que en el tácito se decía, todos somos donadores, pero cuando se vaya a disponer de un órgano, pídanle permiso a la familia para no lastimar, lo cual también tiene sentido. ¿Por qué? O sea, ¿por qué vas a lastimar los sentimientos de una familia que por lo que sea tenga razones para que no se haga la donación? Pero es tu cuerpo, tú lo decidiste. Sí, pero si no fue tienes, tu última voluntad. Si tienes miles de órganos, no, en el expreso no. En el expreso, cuando tú decides ser donador, la ley dice que nadie puede echar abajo esa decisión. De acuerdo. Ni tu familia. De acuerdo. El problema es que también ahí los médicos, los hospitales decían, no tomamos el órgano si la familia no quiere para evitarnos problemas. Y porque tampoco tienes una infraestructura donde dijeras, es que cualquier órgano que encuentro lo puedo usar. Entonces, como no tenemos eso, nos falta, carecemos de esa infraestructura, pues nos vamos por encontrar este tipo de salidas. Yo no veo por qué el Senado, por ejemplo, se metió a tocar el tema ahora. O sea, yo creo que en este momento el tema no era tema. Pues. Cuando tenemos otros problemas sociales, o sea, hoy tienes un Senado que no resolvió problemas centrales de las reformas que ellos mismos hicieron en los últimos años. No nombraron fiscal anticorrupción, no resolvieron el tema de la Fiscalía General de la República, pero eso sí, se preocuparon por cambiar un concepto. Vamos, ni el fuero. Pero a ver, te voy a decir una cosa directa y de universitario a universitario, pero cuando tienes un hijo en la posibilidad de la muerte, ¿no se te hace un tema prioritario que discutan hasta en el Senado, Arnulfo? No, que se discute en todos lados, pero ¿de qué te sirve que el Senado diga, vamos a tomar los órganos a quien sea, se opongan, haya estado de acuerdo o no haya estado de acuerdo, si no tienes cómo hacer toda la infraestructura que nos acaban de platicar, todas las pruebas que se necesitan? Que se destinen recursos para ello, ¿no, Arnulfo? Eso es importante. Eso es lo que hay que decir. Eso es importante. Y yo creo que coincido contigo Bueno, en que no tenemos fue un muy hospital tarde. para niños quemados, Así es. ¿no? Coincido que fue muy tarde para que el Senado abordara esto, pero qué bueno que lo hace. Sí. Si no, nunca vamos a empezar. Y me parece que la oposición de especialistas respecto a esto, porque su miedo es que vamos a tener tantos donadores que no vamos a tener capacidad para tomar los órganos, me suena como O sea, no vamos a tener refrigeradores para congelar. Justamente. Entonces, un argumento en el Senado de los que estaban en contra es que el año pasado murieron 680,000 personas en México, entonces íbamos a tener 680,000 órganos de tal y tal y tal. Eso es una barbaridad. Oye, es un absurdo, Es un como absurdo. esa máxima Así es. popular que dice que está la dama vendiendo sus productos, llega alguien y le compra todo, y dice, no, porque si no, lo que mañana vendo, ¿no? Ni Entonces, todos los órganos son usables, Así ya es, sea por o sea, enfermedades, por medicamentos, hay por muchos hay filtros para eso. muchísimas Diabetes, cosas. Sí, y entonces, SIDA, cosas así. no te lo y puedes- en Estados Unidos funciona exactamente el expreso, ¿no? Es decir, todos son donadores, a menos excepción que decidas que no. lo digan claramente, específicamente. En España lo mismo. Y no sufren por una avalancha de cadáveres. ¿Qué ¿no? pasa cuando no hay una decisión determinada en este sentido y tienes un accidente, se cae el avión, no sé, No, pero y nunca hay- decidiste nada? ¿Qué pasa? Hay ¿Quién un decide por desarrollo ti? de infraestructura. Mira, España, Estados Unidos, todos estos países tienen una infraestructura hospitalaria, Así es. no solo de los quirófanos, los laboratorios, etc. No, personal, psicólogos, trabajadores sociales, ¿De acuerdo? enfermeras, que en cuanto ven la posibilidad de donación de órganos, empiezan a trabajar con la familia. Y entonces hay una infraestructura de trabajadores que les dan información, los llevan al convencimiento de la conveniencia y la necesidad de donar los órganos. Así es. Por eso funciona. Es como la cultura del bien morir, Claro, es decir, Por oye, ejemplo. la eutanasia, la hay eugenesia, estos hay temas. tanatólogos, hay todo un equipo de gente que trabaja en eso. No, aquí ya se empieza a hacer. Hay hospitales, yo he tenido alumnos en el posgrado de bioética en la UNAM que se dedican específicamente a eso en algún hospital en la Ciudad de México. Topan, como falta todavía cultura, topan de repente con oposición incluso de los médicos, Así es. que dicen, no, yo quiero, ya no hay posibilidad de salvar la vida, pero quiero hacer el último esfuerzo. Y a lo mejor ese último esfuerzo impide que los órganos se puedan usar. O sea, el factor psicosocial es determinante en esto. Claro, que, por supuesto. Que es Israel, muy ¿estás de importante. acuerdo? Sí, no, completamente de acuerdo. Y yo también promuevo la concientización, de verdad. O sea, salvar una vida no tiene precio, es responsabilidad social, pero también tiene afecto en la economía. Necesitamos una población sana. Yo estoy más a favor de crear los human farms o los costales humanos.
donde a través de la clonación se produzcan órganos que sean compatibles. A ver, tú si intentas hablar de la clonación, voy a tener que acelerar hasta el corte para que entremos al tema. A ver, dime una cosa antes de esto. Hablando de la memoria genética, hablando del ADN, que es tan poderoso en el cuerpo y todavía no lo entendemos ni lo desciframos bien. ¿Qué pasa cuando tú recibes un órgano y es de un delincuente, de un adicto, de un violador, y traes la información genética ahí? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Primero que nada, pues va a ser en la masa corporal va a ser mucho más pequeña que la masa corporal de la persona. Eso ya va a tener una disminución. Segundo, se le va a controlar a ese órgano a través del equilibrio de rechazo del sistema inmunológico. Entonces, yo no creo... Pero estamos hablando de memoria genética, sí, no de rechazo y compatibilidad. No, pero... Estamos hablando de la información que traes. Claro, pero a lo que voy es de que ese DNA o ese DNA de ese órgano que está es muy pequeño en comparación a toda la masa corporal del aspecto genético. ¿Se lo puedes controlar? ¿Tu organismo genéticamente puede controlar? El sistema endocronológico es el que controla el sistema inmunológico y va a ser el que va a rechazar o va a aceptar. Y eso le llega al sistema límbico, a la parte cognitiva, a la parte reptiliana, que es la que mantiene los órganos con vida. Pero ese órgano es muy pequeño, o bueno, en dimensión de masa de DNA, de código DNA, es mucho menor a la cantidad de la persona original. Yo no veo un riesgo ahí, realmente. No, la memoria genética no funciona así. La memoria genética no es individual. Sí. No es que mis genes se acuerden de lo que yo hice. La memoria genética es de la especie. Sí. O sea, como especie vamos desarrollando y vamos acumulando en nuestros genes transformaciones, mutaciones, que hacen, eso es lo que llamamos memoria genética. La herencia de conocimiento. Genética, de conocimiento, pero de transformación de nuestro fenotipo, o sea, la manera en que está organizado nuestro genoma. Eso es lo que trae una memoria genética, una historia detrás, que se ha ido transformando a lo largo de la historia de la humanidad, y que lo compartimos todos los que estamos aquí, aunque tengamos historias distintas personales. Vamos a hacer una pausa, esto está muy interesante. Yo recuerdo a nuestro editor, quizá ustedes, si tuvieron la oportunidad de ver la exhibición de la película Los Niños de Brasil, ya vamos a entrar al tema que quieres, Israel, que era quitar el tejido de un cuerpo humano y repartirlo en varios para clonarlos en diferentes países. La trama de esta película es que ese tejido, esa memoria genética era de Adolfo Hitler y reproducían distintos Adolfo Hitler en distintos países bajo el mismo ambiente, bajo el mismo esquema familiar, bajo los mismos estudios. Interesante la película, tiene que ver, que ahorita Víctor nos explicas qué es memoria genética y qué es ingeniería genética. Volvemos a fondo. Brutales. Clones humanos para los bancos de órganos. A ver, aquí, Víctor, tú tienes mucho que aportar como abogado, Israel como científico y tú como representante de la opinión pública de la familia. Es decir, hablábamos hace unos momentos que reprobamos en absoluto al mercado negro, pero sí podemos aprobar el hecho que se creen, se clonen, se fomente human farms, bultos humanos. Eso jurídicamente hablemos. Como idea, no, incluso científicamente, como idea está superada. ¿Qué quieres decir con eso? El necesitar clonar un cuerpo completo para tener depósito de órganos, como idea está superada, porque lo que están haciendo la genética hoy, lo que está haciendo es producir órganos individualmente. Sí. O sea, la idea y la ciencia va hacia allá, a poder producir órganos, un hígado, pues con células madre, reproduzco, monto sobre una estructura y produzco. ¿Cuál es la diferencia entre memoria genética e ingeniería genética? Ingeniería genética es la capacidad de modificación que tendríamos, o edición genética, ahora se le llama más edición que ingeniería, la posibilidad de alteración del genoma involuntaria e interesadamente, o sea, para producir un efecto determinado. Ahora,
Hoy día se busca producir órganos de esa manera, o sea, hay un esfuerzo para producir órganos, o la otra, lo que se llama el xenotrasplante, la producción de órganos o la producción de animales con órganos compatibles con los seres humanos. Entonces, una de las expectativas es granjas de cerdos que tengan corazones o pulmones que sean compatibles, o hígados o páncreas, que sean genéticamente compatibles mediante la modificación genética del genoma del cerdo, para que no sean rechazados por el organismo Jurídicamente humano. Lo podemos aprobar, si se da la disposición. ¿Moralmente lo podemos aceptar? Moralmente yo creo que, evidentemente, hay una serie de temas que estarían en duda. A mí no me parece de ninguna manera aceptable clonar seres humanos para tenerlos como fábrica. Eso creo que moralmente es absolutamente rechazable. Pero producir órganos para salvar vidas, yo me parece no solo aceptable, sino moralmente una obligación. A ver, tu tema, Israel, tanto te interesaba, venga. Sí, y para aclarar, cuando yo digo el human farm, a lo que me refiero es al farm de los órganos. Sembrar órganos. Sembrar los órganos a través de la célula madre. Exactamente, cultivarlos de manera que sean compatibles genéticamente a través del estudio del genoma humano de la persona específica. Y aquí es donde yo veo que las farmacéuticas y la bioengineering o la bioingeniería es donde va a empezar a trabajar fuertemente, sin duda alguna. Como ya lo hemos visto, la medicina en los últimos 10 años se ha disparado. La biochemistry, la bioengineering, y eso yo creo que es una opción para extender la calidad de vida del ser humano. Ahorita no sé en cuánto andamos, como en 74 años en México, promedio para los hombres, 80 para las mujeres, 84. Y que ya tocaremos a invitación de ustedes, si me lo permiten, y tocaremos ese tema que también es particularmente polémico, el extender la vida a costa de quitar la dignidad humana. Ese sí es un tema. ¿Tu opinión? No sobre este propósito, sino sobre la clonación, la formación de bultos humanos. Totalmente a favor. Sí, estás a favor. Sí, por supuesto, porque tiene un fin específico y es lo que socialmente, y yo me atrevería a hacerlo más amplio, lo que estamos obligados como seres humanos que si hacemos ciencia. La ciencia es para el bienestar del ser humano, para eso debiera ser. Si el científico de cualquier parte del mundo es capaz de cultivar un riñón, un órgano X, 1 o 10,000 que sirvan para preservar la vida de una persona u otras 10,000 que pueden desarrollar varias cosas, creo que debiéramos trabajar en eso. A ver, en conclusión a este programa podremos decir, falta cultura de la donación. 1. 2. Estamos en contra del mercado negro de donación. Sí, por supuesto. Y 3. ¿A favor de la clonación? A favor de la donación. Claro. Sí. Mira, yo creo que hay una frase que desde una perspectiva bioética, no todo lo que científicamente se puede hacer, se debe hacer. Pero todo lo que sea bueno para las personas, para la calidad de vida, o sea, que sea éticamente correcto, debemos intentar hacerlo. Claro. Y ahí incluso habría obligación moral. Y entonces yo creo que el desarrollo de un buen sistema de trasplante de órganos, de una buena infraestructura, de buenas leyes, es una obligación ética, una obligación moral como ciudadanos y evidentemente políticos, legisladores, etc. Uy, qué temas. Y creo que dejamos algo muy en el tintero, que es importante también algún día desmenuzar. ¿Hasta dónde llega nuestra capacidad moral, ética, de principios, de valores o de escrúpulos? Por ejemplo, si se intenta salvar la vida de un sicario a través de la donación de órganos y que la sociedad o los familiares decidan, ¿le salvamos la vida o mejor este órgano va para otra persona que en verdad valga para la sociedad? Qué problema, ¿no? Eso debe ser un asunto de valores y quiénes son los que representan un valor mayor, un conglomerado de personas, una sola persona que tenga ciertas capacidades de dirección. Es que si somos capaces de determinar una pena de muerte, seremos capaces de salvar una vida de un sicario, un delincuente, un matón, porque requiere un hígado y lo tenemos aquí. ¿Para qué? Bueno, así es. ¿Para qué?
Yo pregunto y que conste que es pregunta. Como guión de película podemos trabajarlo. Ah, bueno, sí. Suena padre. Sí, yo te ayudo en eso. Suena bien. Vamos a hablarle a Guillermo del Toro y le proponemos. Eso es interesante. Víctor, un placer. Sí. Nos volvemos a encontrar. Claro que sí, muchas gracias. Fabuloso platicar contigo. Israel, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Al contrario, Un bienvenido honor siempre. para estar aquí con tu audiencia, con tus invitados, con Víctor, con Arnulfo. De verdad, un buen tema. Y otro día invitamos a Pau a venir con nosotros para que platique. Aquí tenemos un programa especial de Millennials Bueno, ahí en es la barra de a fondo, que venga a platicar como Millennials de este tipo de acontecimientos que es salvar la vida a través de otro ser humano que ya murió. Estará encantada, Muy bien. segurísimo. Arnulfo, Carlos. muchas gracias. Adiós. Y muchas gracias a todos ustedes por prestarnos atención, por participar de estos temas tan polémicos, tan generosos, pero también de tanta controversia. Usted tiene la mejor decisión, la mejor determinación. Soy Carlos Ramos. Esto es A Fondo. Recuerde, solo aquí discutimos esos temas. Gracias. Hasta la próxima.